Bienvenidos a una nueva charla que presentamos semana a semana por diferentes conferencistas. Pues seguimos con Rubén Morales, pero seguramente resultará muy interesante. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Antes de que se inicie con la presentación, voy a leer uno de los pensamientos de las enseñanzas de los maestros que fueron expuestas y que nos llegaron a nosotros de parte de la señora Blavatsky, que están en los libros correspondientes. Esto dice así: ten perseverancia como aquel que sufre eternamente. Tus sombras viven y se desvanecen. Aquello que en ti vivirá siempre, aquello que en ti conoce, porque es el conocimiento, no está dotado de vida efímera. Es el hombre que fue, es y será, y para quien jamás sonará la hora. Se refiere al yo superior. Muchas gracias. Adelante, Rubén. Hola, buenas noches, estimada audiencia. Esta vez contamos con la presencia en línea, Zoom, de miembros de la Sociedad Teosófica, estudiantes de teosofía, simpatizantes de teosofía y probablemente algunos hermanos que por primera vez escuchan este tipo de excelentes enseñanzas. Compartiré para ustedes un tema muy interesante que lleva por título El genio, escrito por la señora Blavatsky en 1884. Comienza con una extraordinaria oración. Genio, don del cielo, luz divina. Ya desde un principio la señora nos señala por dónde nos va a conducir. El genio. Y la definición de genio es aptitud superior del que posee extraordinaria fuerza creadora, don altísimo de invención y organización. Se distingue del talento por el carácter espontáneo y neutral de sus íntimos actos. Esta es una definición aparentemente sencilla. Veamos lo que nos dice la señora Blavatsky. ¿Qué es? ¿De dónde procede? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuáles son las causas de su clareza? Es, en efecto, un don del cielo, porque a uno le corresponde tal dote, mientras a otro le espera un intelecto atrofiado y hasta la demencia. A la derecha tenemos dos genios, uno científico, Albert Einstein, y otro genio filósofo, Pitágoras, ¿no? Y a mí, cuando yo estaba leyendo esto, caray, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál sería la contestación a las preguntas que aparecieron antes? ¿Qué es? Perdona que sí. El materialista puede achacar la aparición de seres geniales a un simple accidente, a la recompensa de una casualidad ciega o el resultado de meras causas físicas. Creo que esta definición no checa. El creyente piensa en un Dios personal para reconducir la apariencia de todo individuo a una acción especial de la voluntad divina y de la energía creativa. Es decir, la voluntad divina escogió a alguien en particular para dotarlo de genialidad.
Y la otra opción es reconocer en la sucesión completa de tales individuos una acción grandiosa de alguna voluntad que se expresa en una ley eterna e inviolable. Creo que por aquí nos va a conducir la señora Blavatsky. ¿Es el genio una aptitud mental anormal que se desenvuelve y crece? ¿O el cerebro físico, su vehículo, llega a ser, gracias a un proceso misterioso, más idóneo para recibir y manifestar desde el interior hacia el exterior? Y fíjense bien lo que dice: la naturaleza innata y divina del alma universal del ser humano. Ah, y aquí hay algo mucho más. El alma en la imagen, el alma universal divina del ser humano, a través del cerebro físico, puede manifestar al genio. Los filósofos de la antigüedad dotaban al ser humano con una deidad tutelar, un espíritu que llamaban genio. La sustancia, no la esencia de esta entidad, deidad tutelar, y el espíritu se manifiestan en armonía con el organismo de la persona que ésta ilumina. El organismo de la persona tiene que estar en armonía con la deidad tutelar. Lo que se percibe de su sustancia no está aquí, pues lo que nosotros vemos es simplemente el fragmento más diminuto. Y a mí me surge la idea, bueno, si es el fragmento más diminuto, ¿qué será la grandeza del todo, no? En la imagen de deidad tutelar o espíritu, por ejemplo, manifestándose en el cerebro de Leonardo da Vinci, italiano, pintor, escultor, anatomista, inventor. Caray, qué grandeza de cerebro de este genio. La filosofía esotérica, así ya estamos entrando de lleno a lo que nos quiere decir la señora Blavatsky. La filosofía esotérica enseña que a la llama del genio la viva la real naturaleza de la entidad espiritual del ego. Es esta naturaleza la que a través de la personalidad se impone con más potencia que en el ser humano ordinario. Lo que se llama manifestaciones del genio en una persona son simplemente los esfuerzos más o menos exitosos de ese ego para imponerse en el plano exterior a través del cerebro físico. Aquí me recuerda que todos hemos tenido chispazos de genio. De vez en cuando, ojalá fuera siempre. Todos hemos tenido chispazos de genio. En la imagen, la triada superior, y abajo el cuaternario inferior. El aspecto espiritual del hombre, la personalidad, en este caso, es representada por el cerebro. Entonces aquí la señora hablaba, es que ya nos empieza a decir que el aspecto espiritual se puede manifestar a través de un cerebro, a través de nuestro cerebro. Más si está condicionado como los grandes genios lo tienen.
los egos de Newton. Y aquí hay que aclarar, aquí hay que aclarar. Los egos con mayúscula, nosotros como estudiantes de teosofía ya tenemos presente que es un ego con mayúscula. Los egos con mayúscula de Newton, Platón, Beethoven, son de la misma esencia y sustancia que los egos de un patán, un ignorante, un tonto, un demente. Ningún ego difiere de otro en su esencia y naturalezas primordiales. Esto es muy, muy interesante. El ego de un demente es exactamente de la misma esencia que, por ejemplo, de Newton, de Pitágoras, de Beethoven, de una persona, la de abajo que está con una venda, de una persona ordinaria. Exactamente lo mismo. A mí me impresiona esta bellísima enseñanza. Somos de la misma esencia. La vida que está animando a estos grandes sellos también está animando a un demente, pero su cerebro no está captando las señales del aspecto espiritual. Aquí me recuerda que, por ejemplo, la demencia puede estar en el cuerpo mental inferior. La demencia puede estar en el cuerpo etérico o el doble etérico del cerebro físico, o puede estar la demencia en el cerebro físico. El cerebro físico es un receptor, es un transmisor. En este caso, por ejemplo, en el demente, puede estar el defecto en el receptor transmisor, que es el cerebro físico. Hay otra clase de demencia que es a nivel del cuerpo mental inferior. Lo que hace a un mortal un gran ser y a otro un vulgar es la cualidad y constitución del cuerpo físico, o sea, de su cerebro, y la aptitud o ineptitud mental y corporal de transmitir y expresar la luz del ser interior verdadero. Y esta capacidad o incapacidad es a su vez el resultado de karma. En la imagen tenemos el aspecto espiritual manifestándose en un cuerpo físico muy apto. Hablaba yo del demente. Algo hizo que mereció un cerebro físico incapaz, incluso para funcionar libremente en el plano físico. Y el genio también por karma mereció tener una, no nada más, y aquí también hay que mencionar que no nada más la actitud del cuerpo físico, no, sino la actitud del cuerpo mental inferior, la actitud de la transmisión de la tendencia espiritual hacia abajo por medio de cuerpos muy aptos para ser genios. Las naciones antiguas lo sabían. Cada una tenía
sus misterios y sus hierofantes, los que transmitían la sabiduría. Pocos, yo diría muy pocos elegidos, recibían estas verdades durante su iniciación. Podían ser admitidos a los misterios. A los demás se les permitía que se acercaran con extremo recato y dentro de los límites permisibles que se merecían. En la imagen está un hierofante transmitiendo enseñanzas a sus discípulos. Este es un hierofante de Grecia. Con respecto a eso, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, decía: de todo divino procedió la sabiduría divina, que no se divulgue entre los indignos. San Pablo escribió: hablamos sabiduría divina en misterio, oculta entre los que son perfectos, entre los que tienen la capacidad de recibir esas extraordinarias enseñanzas. Ahorita recuerdo que ese tipo de enseñanzas son sagradas. ¿Cómo las van a recibir una persona que no es apta para recibirlas, que no es limpia? Los vehículos, el cuerpo mental inferior, el cuerpo emocional, el astral o el etérico, físico, son como vidrios que, si están transparentes, transmiten la luz. Y si nuestro cuerpo mental inferior, nuestro cuerpo emocional y su doble etérico, nuestro cuerpo físico están limpios, van a transmitir las enseñanzas que en este caso son sagradas. Los antiguos rendían culto al héroe. Aquí hay otra palabra muy interesante: héroe. El objeto de su culto y los honores que le tributaban era para el espíritu cautivo, el Dios, entre comillas, desterrado dentro de la personalidad, y no a un hombre de arcilla ni a la personalidad. Aquí en la imagen de Jesús, con sus seguidores, lo tenían como un héroe, pero su tributo era para el aspecto espiritual de Jesús, para el Cristo. Dentro de él. Esta es una enseñanza muy, muy maravillosa. Es una imagen muy bonita. A mí me gustó mucho cuando la estábamos escogiendo Rubén y yo. Y mira qué imagen tan hermosa. Jesús con una vestidura blanca, hasta unas personas hincadas ante él. Y ahorita recuerdo bien que una vez, platicando con el sacerdote del pueblo, platicábamos sobre estas cosas. Y yo le decía: pues Jesús sabía curar. ¿Qué no sabría él si le devolvió la vista a un ciego?
Y me dice el sacerdote, claro, si era el mismo Dios. Fantástico. La que sigue, por favor. La filosofía oculta declara que en toda manifestación de genio, fíjense bien, cuando se combina con la virtud en el ser humano que se eleva sobre el hombre común, se debería observar la presencia innegable del ego divino. Acuérdense, ego divino. Y aquí hay una palabra muy interesante, divino, con todas las cualidades de la divinidad. La deificación se refiere al Dios inmortal interior. Reconocimiento a los esfuerzos del cautivo divino, el cual logra manifestarse a pesar de circunstancias adversas. En la imagen, Jesús está siendo condenado. Pero a pesar de todo eso, ya estaba la manifestación divina en él. Ya estaba el Cristo manifestándose en él. Yo pongo este ejemplo porque como cristianos es lo que más conocemos. El ocultismo enseña que si el ego es omnisciente, fíjense, aquí otra palabra muy, muy interesante, omnisciente en su esencia y naturaleza, aún necesita experimentar a través de sus terrenas en el plano objetivo para poder aplicar a ellas la asimilación de esa omnisciencia abstracta. El ego es omnisciente. En la imagen, el cultivo de ciertas aptitudes a lo largo, fíjense, de varias encarnaciones, es la germinación del genio. Aquí tenemos a Beethoven. No por mera casualidad fue Beethoven. Él en sus encarnaciones anteriores trabajó en la música, posiblemente varias encarnaciones, a lo mejor hasta en 7 encarnaciones anteriores, para llegar a ser el gran Beethoven, que incluso mereció por karma tener un cerebro apto para la música. Hay cerebros aptos para las matemáticas. Por ejemplo, mi cerebro no es apto para las matemáticas. El gran genio, dice, verdadero e innato es original en sus impulsos creativos. Original en sus impulsos creativos. Solo necesita una oportunidad para florecer a la vista de todos, aún en terrenos áridos. A la derecha está la imagen de Stephen Hawking, británico, físico, teórico, astrofísico, divulgador científico. Sufrió una enfermedad, le hizo perder el control neuromuscular. Aquí en la imagen está en una silla especial
que incluso para comunicarse tenía un aparato especial para que él, no sé cómo lo hicieron, pero él quería hablar, pero hablaba a través del aparato, o se comunicaba a través del aparato. El genio innato a la larga aflorará y mientras más, fíjense, y mientras más se haya suprimido y escondido, más poderoso será el haz de luz que la erupción repentina irradiará. Es un ejemplazo este hombre. A pesar de tantos impedimentos, el genio a través de ese cerebro, de ese sistema nervioso aparentemente defectuoso. Querer es poder. En cambio, el gran genio, el genio artificial, es simple resultado de largos estudios y esfuerzos, y es nada más la llama de una lámpara que brilla fuera del portal del templo. Nace del intelecto, fatuo terrenal y puramente humano y del alma animal. Claro que puede haber genios matemáticos, pero nada más. En la imagen, el aspecto espiritual no está comunicado con el genio. Tendrá su cerebro muy apto, muy apto. Su sistema nervioso muy apto. Por ejemplo, para las matemáticas, o para la física, la química, para cualquier actividad que sea. Sin embargo, para ser un verdadero genio, tiene que tener la conexión del aspecto espiritual. Nace del intelecto falto terrenal y puramente humano y del alma animal, fíjense, y del alma animal. Claro, como todo es igual en la naturaleza, el genio artificial, fíjense, el genio artificial se puede dirigir hacia un fin bueno o hacia uno malo. Si va hacia lo negativo, no tarda en traicionarse. Nacido del caos de las sensaciones terrenales, de las facultades de la percepción y de la memoria finita, permanecerá esclavo de su cuerpo. Le espera el caos, el mal o la tierra. En la imagen, esta clase de genios hacia el mal tiene rota la conexión entre el espíritu y la personalidad. No hay la guía que lo podía llevar hacia arriba. No existe. Él es esta clase de genios, si es que se puede llamar genios, tiene rota la conexión espiritual. El genio artificial, hijo de la perspicacia cultural y puramente, fíjense, puramente intelectual, tiene la capacidad de hacer oscilar al individuo mediante el cual dicha luz artificial, es luz artificial, se manifiesta entre las hipérboles de la gloria y la desesperación. Toma a su inerme poseedor por la mano, conduciéndole un día a la apoteosis de la fama, la fortuna y la gloria, para hacerlo precipitar al día siguiente en el abismo de la vergüenza, la desesperación y a menudo el crimen. En las imágenes conocemos gente de esa. En la de arriba, en la apoteosis de la fama. Pero como no hay
guía espiritual, puede caer en la desgracia, en la vergüenza, como dice acá. Incluso hasta se puede volver criminal. Porque no hay la dirección del aspecto espiritual. Hay gran excentricidad, fíjense, hay gran excentricidad en muchos genios. Su extravagancia a veces se debe a una constitución irritable. No se duda que son geniales, pero su conducta hace pensar que son víctimas de pasiones y carentes de tacto y buen gusto. En la imagen vemos a Salvador Dalí. Era muy excéntrico, genial para pintar. ¿Acaso su excentricidad se debía a que no estaba dirigido por el aspecto espiritual? Ahora vamos, el gran y verdadero genio opaca a los rayos más brillantes de la intelectualidad humana, así como el sol eclipsa la luz flameante de un fuego en la tierra. Jamás es excéntrico y no posee pasiones personales animales. Fíjense nada más. Únicamente se pueden considerar genios completamente desarrollados solo a los grandes altruistas como Buda, Cristo y sus leales discípulos. Eso es lo que nos quería conducir la señora Blavatsky. El verdadero genio, ¿no? Buda, Cristo, ¿no? La grandeza de estos seres, de estos seres, de estos genios, el altruismo, su característica principal, el amor hacia la humanidad, las ganas de sacar a sus hermanos menores como nosotros hacia adelante, a sacarnos del dolor y el sufrimiento. Esa es la grandeza de ellos. Qué grandes genios. La que sigue, por favor. Desafortunadamente, en nuestra época y también en épocas anteriores, el verdadero genio tiene poca probabilidad de recibir lo que le corresponde. Mientras la civilización del mundo se desarrolla, el egoísmo se expande lozanamente. Fíjense, lapidando a sus verdaderos genios. Caray. Aquí un ejemplo de lo que nos dice Platón en la imagen, la cadena de Platón. A la izquierda de la imagen se ven unas personas sentadas y encadenadas, mirando hacia la pared, pero viendo imágenes, no viendo lo real. Hay un muro, atrás de ese muro hay unas personas que están pasando esas imágenes. Hay un fuego, que es el fuego de la mente inferior. Pero hay hombres que se atreven a quitarse las cadenas y se atreven a preguntar y se atreven a salir de la oscuridad. Y además se atreven a
regresar y tratar de desencadenarlos. Logran desencadenar a pocos. Pero algunos de los que se quedan encadenados, ¿qué nos dice Platón? Y no matarían si encontraran manera de echarle la mano y matarle a quien intentara desatarlos y hacerles subir. Claro que sí. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a Sócrates? A Sócrates lo acusaron de corruptor de jóvenes y por eso le hicieron beber la cicuta. Jamás hubo un genio universalmente reconocido, ya sea verdadero o artificial, sin la secuela, es otra cosa, sin la secuela de cuentos y leyendas extrañas, fantásticas y a menudo inverosímiles, que se entretejen con un carácter tan particular, acompañándolo hasta más allá de su existencia. Algunas mentes lo califican como superstición burda. ¿Y qué podríamos llamar superstición? Es la desviación del sentimiento religioso que hace creer en cosas extrañas a la fe y contrarias a la razón. Aquí no hay superstición. El genio verdadero no, en el genio verdadero no hay superstición. Solo el gran corazón del pueblo es capaz de percibir intuitivamente a una gran alma. Fíjense, una palabra muy interesante, intuitivamente a una gran alma, a un genio, auténticos y llenos de amor y de compasión divinos para la humanidad. Sin estas cualidades, ningún ser tiene derecho a tal nombre. Hoy día es muy difícil encontrar en algún lugar a un genio. En la imagen de arriba vemos a Platón y sus seguidores reconociéndolo. Este tipo de genios irradian sabiduría, amor, inteligencia. Por eso el pueblo los reconocía y los trataban hasta como héroes. Abajo, en la imagen de abajo, Diógenes apareció en el día en una plaza de Atenas con una lámpara, fíjense, con una lámpara. Buscaba honestidad, buscaba a un genio tan difícil de encontrar. Qué increíble, ¿no? Este hombre con una lámpara en pleno día buscando a un genio, a un hombre honesto, a un hombre honrado, güey, tan difícil de encontrar. Aquí está, en estas imágenes, la constitución septenaria humana. Decía la vez pasada que yo la entiendo mucho más como círculos concéntricos. Por eso la comparto así con ustedes. Atman, lo que realmente somos, es el centro de todos nosotros, envuelto por Budi, envuelto a su vez por mana superior, envuelto a su vez por mana inferior y a su vez envuelto por el astral y a su vez envuelto por el físico etérico y por último el físico denso. 7 en la imagen del medio. La teosofía nos los presenta a Atma, Buddhi, Manas,
superior como un triángulo, el triángulo espiritual. Y abajo, Amán es inferior al astral, al etérico, y eso nos presenta como la personalidad. ¿Y qué podemos entender como Amán? ¿Qué nos dice el diccionario, el glosario teosófico? Algo muy, muy interesante, a la vez muy maravilloso. Atman, Espíritu Supremo, divino. Aquí la palabra divino hay que subrayarla y escribirla con letras mayúsculas y áureas. Divino, inseparable del yo uno y universal. El pensador, por eso Atman de pensar, el pensador inmortal, omnisciente, omnipotente. Eso es lo que realmente somos nosotros. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, lo que realmente somos. Eso es lo que nos tiene que dar a entender la señora Blavatsky por medio de estas grandiosas enseñanzas. Somos divinos con todas las cualidades de la divinidad que nosotros podamos achacarle. Nada más con omnisciente y omnipotente, caray. Si hacemos el esfuerzo necesario, como lo hicieron los grandes genios, como lo hizo Jesús, como lo hizo Buda, como lo hicieron los demás genios que conocemos, si hiciéramos ese gran esfuerzo, en algún momento del tiempo y en algún lugar del espacio, vamos a alcanzar esa estatura. Nos vamos a reconvertir lo que realmente somos, divinos. Hasta el más borrachito de los más borrachitos, hasta el más asesino de los asesinos, hasta el más demente de los dementes, algún día tiene que hacer lo mismo. Siempre recuerdo que San Pablo decía, estoy con dolores de parto, hasta que forméis el Cristo en vosotros, por vosotros mismos. ¡Qué gran meta! ¡Qué gran meta! Esos grandes genios nos están señalando el camino que algún día ellos siguieron. Nos están diciendo por acá, por acá, por acá. Genio, don del cielo, luz divina, ¿entre cuáles peligros estás destinado a brillar? A menudo, la debilidad del cuerpo depaupera tu fuerza. A menudo, atenúa tu vigor y obstaculiza tu curso. Y los nervios temblorosos te obligan a contener tus esfuerzos más nobles para luchar contra el dolor o la necesidad. Triste huésped. A mí me encanta algo que la señora Annie Besant escribió, hablando de lo que acabo de mencionar sobre Atman, sobre lo que tenemos que alcanzar. A cada ser humano le llega el momento de principiar la obra de su autorregeneración. Autorregeneración. El momento de que se siente cansado de tanto dolor y sufrimiento, atado de las sensaciones de su naturaleza interior, de estar sujeto a lo animal, de estar sometido a la tiranía de los sentidos. Y entonces se decidirá a romper los lazos de su cautiverio. Y miren lo que nos dice la señora, lo que nos aconseja.
¿Por qué hemos de prolongar más este cautiverio cuando está en nuestras manos destruirlos desde este momento? Si mencionamos vamos a destruirlo, ya estamos aplazando. Vamos a destruirlos desde este momento los estamos destruyendo. Tenemos derecho para escoger, claro. Nuestra voluntad es libre, claro. Y dado que todos hemos de encontrarnos un día en el mundo superior espiritual, todo depende de nosotros. ¿Cuándo? ¿Por qué no hemos de principiar desde luego a romper nuestras cadenas y a reclamar nuestra herencia divina? Somos hijos de Dios, por lo tanto somos divinos, pero por ahorita somos divinos en potencia. Principia la libertad cuando el ser humano se determina a que su naturaleza inferior sea servidora de la superior, como en el genio, tratando de comprender aquellas elevadas posibilidades que son suyas por derecho divino y que solo están oscurecidas desafortunadamente por el animal en que vive. Qué estupendas, estupendas, ¿qué podríamos decirle? Qué estupendos ejemplos tenemos. Aquí nos dice que podemos abreviar el camino. La señora Blavatsky dice que el que se deja llevar por sus instintos animales le pueden quedar incluso, y así lo dice, hasta millones de años. Una persona o un ser que se apura lo puede hacer en miles de años, incluso en cientos de años. Si se aplaza, si se aplaza lo que tenemos que hacer, ese tiempo que nos queda, si son millones de años, es dolor y sufrimiento. Qué grandes enseñanzas, ¿no? Qué grandes enseñanzas de la señora Blavatsky y de todos los demás genios. Uy, ¿les podremos hacer caso? Tenemos en nuestras manos maravillosas enseñanzas a través de la teosofía. Y a veces no es por hacerlo por nosotros mismos, sino es para aliviar el dolor y el sufrimiento ajeno. ¿Cuántos de nuestros familiares que nosotros apreciamos tienen algún sufrimiento indecible y somos impotentes para hacer algo por ellos? Pues poco a poco yo siento, y a lo mejor también ustedes sienten, que lo podemos hacer difundiendo las enseñanzas teosóficas. A veces les tenemos que añadir el ejemplo de nuestra vida. Querer es poder. Hay un ser divino en cada uno de nosotros. Eso es impresionante, esa es una enseñanza bellísima. Somos dioses en potencia. Todas las características divinas están en nosotros. Las tenemos que respetar, desarrollar y llevar a la perfección por nosotros mismos. Nadie va a venir, como decía hace ratito, mi hermano Enrique, nadie va a venir. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Por ejemplo, para cuando desencarnamos lo que sigue, nosotros lo tenemos que hacer. Si no, no aprendemos, ¿eh? Si no, no aprendemos. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco a hacer el trabajo que nos toca hacer. En mi profesión hay enfermos
un cáncer en fase terminal. Es tan grande su dolor y su sufrimiento que no harían para merecer ese dolor y ese sufrimiento intensos. A veces nosotros como médicos sentimos esa impotencia. Una persona se le venía el dolor porque tenía cáncer terminal en el pulmón. Hay unas inyecciones especiales a base de morfina, fíjense, a base de estupefacientes. Se le aplicaba por vía subcutánea abajo de la piel, se le disminuía el dolor y no pasaban 10 minutos cuando ya tenía otra vez la manifestación del dolor. Se le veía en la cara. Y luego uno como médico, ¿qué más le puedo hacer? ¿Qué más le puedo hacer? Bueno, creo que está en nuestras manos seguir adelante como estudiantes de teosofía, ser auténticos teósofos, difundir la teosofía, ser altruistas auténticos y seguir adelante. Actualmente, como está nuestra humanidad, vaya que se necesita gran ayuda. Y ahí están las lumbreras como Jesús y Pitágoras y todos esos genios diciéndonos por aquí puede salir del dolor y el sufrimiento. Pongamos un granito de arena como estudiantes de teosofía, como miembros de la sociedad teosófica, como simpatizantes de teosofía, podemos hacer algo para disminuir tanto dolor y tanto sufrimiento que aqueja a muchos de nuestros hermanos. Nada más. Muchas gracias, Rubén, por traernos esta información que es valiosa para saber hacia dónde podemos dirigir nuestros pasos y que tarde o temprano tendremos que hacerlo. Voy a dar un pequeño punto de vista para tratar de enriquecer el tema que nos acaba de exponer Rubén. Y es relativo a que todo esto se da, de lo que nos expuso, se da a través de la evolución en general y particularmente de la evolución humana. Esta evolución humana se da en forma paulatina, progresiva. La evolución no da saltos, es poco a poco para que se pueda aprender y comprender debidamente aquello que se experimenta en cada una de las encarnaciones, vida tras vida. Y es así como cada alma se va enriqueciendo en cada una de estas encarnaciones. En los diferentes planos de conciencia se va enriqueciendo en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en lo mental. Entonces, la personalidad juega un papel muy importante en todo este proceso, porque prácticamente es el campo de batalla en el que se dan todas estas experiencias. Una vez que un grupo de mónadas es lanzada a la corriente de la evolución, algunas almas, algunas mónadas, trabajan más acordes con el programa divino, con el plan divino, y otras se van atrasando. Y es por eso la diferencia que existe entre las diferentes almas. Puede que una alma
haya aparecido en el terreno de la evolución hace 25 millones, hace 18 millones de años, y se haya rezagado tanto que actualmente está a la par de aquellos que aparecieron hace 10 millones de años, digamos. Y en cambio, otras mónadas humanas avanzan más rápido. Y el ejemplo es como los estudiantes que ingresan al primer grado de educación. Algunos se van rezagando. Igual pueden avanzar al siguiente grado, pero no con el mismo conocimiento, con el mismo nivel de comprensión. Y eso es lo que ocurre con las almas también. Incluso se dice que cuando se dio la oportunidad para alcanzar el budado, es decir, para hacerse Buda, estas dos grandes almas que venían a la par evolucionando, el Cristo y el Buda, tuvieron que hacer el trabajo correspondiente para poder alcanzar este nivel de conciencia. Y solo uno pudo ser el representante de esta humanidad. Es el señor Gautama Buda. Entonces, es así como el genio se va manifestando. Y esa manifestación que se hace es la manifestación del carácter de esa alma particular. Es de decir, finalmente, que como vimos en la exposición, el genio no nace, se hace. Es de las largas edades, encarnación tras encarnación, acumulando experiencias y sobre todo aprovechándolas. Es la única manera. El aprovechamiento de estas experiencias y sobre todo, como lo dijo Rubén, practicando el altruismo. Es como aparece el genio, porque se libera de la materia, porque se libera del egoísmo, de la vanidad, del orgullo. Esta es la forma en que los genios aparecen sobre esta faz de la tierra, sobre este plano de conciencia, sobre este valle de lágrimas. Muchas gracias, Y Rey. me fue llevando como si fuera una película. Me fui imaginando estos personajes, Beethoven, Platón, y efectivamente, ¿no? Analizando como que sus vidas. Y sí, efectivamente, llega un momento en que si uno analiza unos o varios personajes de ellos, efectivamente eran, pues, por decirlo, sencillos, humildes, o sea, su ego como personalidad, perdón que no me pueda expresar muy bien, todavía no manejo este lenguaje teosófico, pues sí, muy sencillos y Hola, gracias, buenas noches. Pues primeramente, un saludo y un abrazo a todos y a mi hermano Rubén, pues un gran abrazo. Me hiciste reflexionar mucho con esta gran enseñanza respecto a lo del genio interno y precisamente me quedé impactada con la imagen que viene de lo de la caverna de Platón, que a un lado viene algo que mencionas que efectivamente pues la gente no dejará sus sufrimientos ni por todo el oro del mundo y que es capaz hasta de matar o cortar cabezas. Agradeciendo a todos su presencia, su paciencia, su interés por estos temas que siempre habrán de dejarnos alguna enseñanza para que podamos seguir avanzando en nuestro proceso evolutivo hasta alcanzar el genio, precisamente. Muchas gracias.